Bien, bueno, vamos a iniciar la clase el día de hoy, ¿verdad? Y entonces ya habíamos visto la última lección que vimos, trataba de que íbamos a meter el archivo de en el archivo de encabezado, ¿verdad? La clase la íbamos a meter en un archivo de encabezado, ¿verdad? Que se llamaba librocalificaciones.h. Y el programa, pues, simplemente invoca o llama en esta línea número 7 al archivo encabezado, ¿verdad? Y ya podíamos distribuir la clase en todo nuestro, nuestro equipo, decíamos, de programadores, ¿verdad? Ok, bueno, entonces, eso es esa parte, ¿verdad? Dice esta parte de la 3.9, ¿verdad? Permítanme, aquí en la sección anterior dice acá, le mostramos cómo fomentar la reutilización del software al separar la definición de la clase, por ejemplo, la función main. Esto es lo más normal. Lo que hicimos ayer es lo más normal. Nosotros vamos a encontrar archivos que los vamos a incluir en nuestro proyecto. Posiblemente los vamos a descargar de internet, ¿verdad? Y nos va a permitir que nuestro programa, que podamos obviamente utilizar las funciones, los controles, las propiedades de esos objetos que importamos. Entonces dice, ahora presentaremos otro principio fundamental de la buena ingeniería del software, separar la interfaz de la implementación. Entonces dice, la interfaz de la clase. Las interfaces, dice, definen y estandarizan las formas en las que las personas y los sistemas interactúan. Esto realmente es, ya sabemos lo que es una interfaz, ¿verdad? De manera similar, dice, la interfaz de una clase describe qué servicios pueden usar los clientes de la clase y cómo solicitar esos servicios, pero no cómo lleva a cabo la clase esos servicios. Esto es lo más común, jóvenes. O sea, a nosotros nos van a dar una librería que ya está programada, no tenemos idea cómo trabaja, ¿verdad? Pero dice qué servicios podemos usar. Eso es la interfaz de una clase, ¿verdad? Entonces dice que consiste en las funciones miembro public de la clase, ¿verdad? Ya lo dijimos, ¿verdad? Esos son los servicios que están accesibles fuera de la clase. Entonces esa es la interfaz, lo que tengas en public, ¿verdad? Entonces, y son las funciones, ¿verdad? Obviamente, las funciones miembro. Por ejemplo, la interfaz de la clase libro calificaciones, la 3.9, dice contiene un constructor, el último que hicimos, pues, contiene un constructor y la función es miembro establecer, obtener y mostrar mensajes, ¿verdad? Los clientes de libro calificaciones, por ejemplo, main, ¿verdad? Utilizan esas funciones para solicitar los servicios de la clase. Como pronto veremos, podemos especificar la interfaz de una clase al escribir una definición de clase que solo enlista los nombres de las funciones miembro, los tipos de valores de retorno y los tipos de parámetros, ¿verdad? Entonces, aquí dice la parte de separar la interfaz de la implementación. Bueno, en el ejemplo anterior dice la definición de cada clase contenía las definiciones completas de las funciones miembro, public de la clase y las declaraciones de los miembros datos private, ¿verdad? Pero, sin embargo, una mejor ingeniería de software dice definir las funciones miembro fuera de la definición de la clase, de manera que sus detalles de implementación se puedan ocultar del código cliente. Esta práctica se asegura que los programadores no escriban código cliente que dependan de los detalles de implementación de la ¿verdad? Si este fuera el caso, sería más probable que el código del cliente fallara, ¿verdad? Si cambiara la implementación de la clase. Entonces, ven acá y dice las figuras 3.11 a 3.13 separan la interfaz de libro de calificaciones de su implementación, ¿verdad? Entonces, ahí les dice para ello, divide la definición de la clase en la figura 3.9 en dos archivos, el archivo de encabezados, que ya conocemos, ¿verdad? En el que se define la clase, y el archivo del código fuente, donde se definen las funciones miembro. Esa es la única separación. ¿Estamos? Entonces, vamos a irnos de una sola vez a ver la figura 3.11, ¿verdad? Y vamos a ver qué es lo que nos están diciendo, ¿verdad? La figura 3.11 es esta, ¿bien? Entonces dice acá, libro calificaciones.h, ese es el archivo, ¿verdad? Siempre en ese libro calificaciones, pues obviamente, como dijo, definimos la clase y definimos cada una de las funciones miembro, ¿bien? Pero no están definidas, no están programadas. ¿Estamos? Solo les están enumerando cuáles van a ser esas funciones, ¿verdad? Que va a tener la clase. Ahora bien, cuando nosotros nos vamos a ver el programa, ¿verdad? Aquí está la figura 3.12. Dice, este es el archivo de programa. Mire, el libro de calificaciones FP.
De hecho, esta noticia, las definiciones de las funciones miembro, acá sí van a programar las funciones miembro. Entonces, como vas a programar las funciones miembro, tenés que incluir la librería donde está el encabezado con la clase, ¿verdad? Por eso es que tenemos esta línea 8 así. Y luego entonces venimos y definimos, miren, el constructor, dos puntos. Esto lo que quiere decir es la clase, dos puntos, y el nombre de la función. ¿Por qué lo estamos haciendo así? Porque la clase ya existe. Cuando ya tengo definida yo la clase, así como nos lo está presentando, y como les digo, cada vez que estamos estudiando esto, me da un poquito de tristeza que no pudieron venir los demás compañeros, pero bueno, la lección está quedando grabada, porque esto, jóvenes, es lo más común. Yo no sé si ustedes han visto código, pero lo más común es que la clase te la dan en un archivo aparte y no tiene la programación. No tiene, solo tiene esto, ¿eh? Solo tiene este código tan chiquito que es prácticamente inservible, ¿verdad? Porque solo tiene las funciones, miembros y los miembros de datos, pero no tiene ninguna programación cada función. Lo que hacen es que después entonces la programación se la tiran al código fuente, ¿verdad? Y entonces, como les decía, ¿verdad? Llamamos a la encabezado y entonces cuando vamos a definir las funciones miembro, simplemente invocamos a la clase, dos puntos, y luego el nombre de la función miembro que vamos a definir. Estamos, tal como lo habíamos, digamos que lo que hicimos fue prototipar. Aquí prototipamos, miren, aquí prototipamos las funciones miembros. Y entonces en el archivo de programa ya hacemos la definición, pero no tenemos que olvidar que tenemos que referirnos con primero el nombre de la clase, dos puntos, el nombre de la función. Y como que estuviéramos escribiendo una función normal, ¿verdad? La programamos con las llaves y todo esto ustedes ya lo saben, todo esto ustedes ya lo han hecho, ¿verdad? Aquí igual, miren la definición cómo va. Void, libro, calificaciones, dos puntos, establecer nombre de curso. Eso es básicamente, ¿verdad? Eso es básicamente lo que sería la parte de la implementación. Se está separando la implementación, ¿verdad?, de lo que es la interfaz. La interfaz está allá en la clase, ahí está definida, y la implementación está aquí en el archivo de programa, ¿verdad? Entonces, aquí le dice, observa el nombre de cada función miembro en los encabezados de las funciones. Se antepone el nombre de la clase y los caracteres dos puntos que representan el operador binario de resolución de ámbito o de alcance. Porque estamos definiendo la función para el alcance de esa clase, ¿verdad? Entonces, básicamente eso es lo que hacemos, ¿verdad? En la programación, cuando queremos separar la interfaz, ¿verdad? Y pues obviamente cuando queremos utilizar esto, siempre utilizamos, miren, siempre utilizamos el archivo de encabezado, ¿verdad? Y hacemos la programación del main, ¿verdad? En este caso hacemos la programación del main, ¿verdad? Y ya teníamos definido de que el libro calificaciones.h, tenemos toda la definición de la clase y ya teníamos la función constructor que recibía como parámetro esto, ¿verdad? Básicamente eso sería, ¿verdad? La parte del ¿cómo se llama? Del ejemplo, ¿verdad? Entonces, esa parte del enlace, bueno, aquí lo tratan, ¿verdad? Dice la figura 314, este es el programa, como les digo, ¿verdad? Nuestro programa que se llama FIG03-13.cpp, ¿verdad? Ese sería nuestro programa, pero, ¿verdad? Aquí nos da una idea de cómo se enlaza, porque esa parte es un poquito ambigua. Si yo tengo acá en el archivo de encabezado solamente esto que está aquí, ¿sí? Y tengo el archivo librocalificaciones.cpp aparte, entonces, ¿cómo se enlaza? ¿Verdad? Porque tiene que tener el mismo nombre de la clase, ¿verdad? De esa manera se separa, como les digo, la interfaz queda ya en el header y en el CPP queda la implementación, la programación. Esta parte de aquí es la que nos dice cómo sucede la magia, por decir así, ¿verdad?
dice lo siguiente, porque si se fijan aquí solo estamos utilizando el archivo .header. Pero ¿cómo entonces el compilador enlaza todo eso? Entonces aquí le dice, el diagrama 314 muestra el proceso de compilación y enlace que produce la aplicación Librocalificaciones ejecutable, que los instructores pueden utilizar, dice. Lo común es que un programador, bueno, aquí nos vamos a ir de una sola vez acá. Dice la figura 3.14 es esta que está aquí. Tenemos el archivo librocalificaciones.h y aquí está el libro de implementación. Esta es la interfaz, como les digo, y esta es la implementación. Entonces, el header, si se recuerdan, el CPP utiliza el header. Allá está el numeral include, no me voy para arriba porque yo creo que ustedes sí se recuerdan que en este archivo CPP, que se llama librocalificaciones.cpp, numeral include librocalificaciones.h. Entonces viene el compilador y hace el código objeto de la clase librocalificaciones, ¿verdad? Y se lo pasa al enlazador. Y entonces ya viene y tiene una aplicación ejecutable que tiene tanto la definición de la clase como porque yo hice librocalificaciones.h, tiene enlazado eso. Pero no solamente eso, sino que nosotros, como programadores clientes, ¿sí? Nosotros somos los programadores clientes, que nosotros podamos programar la clase, así como lo acabamos de hacer acá, que tiene un header y tiene un CPP para la función, para la definición de las funciones miembro, eso ya es otra cosa. Pero nosotros, si vamos a utilizar una clase que ya está hecha, y que está hecha así, como le acabamos de decir, que va a separar la implementación de la interfaz, entonces nosotros lo que vamos a hacer es, vamos a hacer un main, vamos a numeral include, le vamos a poner numeral include librocalificaciones.h, pero eso ya está enlazado. Acá abajo ya se enlazó. Entonces, como vos dijiste que vamos a utilizar librocalificaciones.h, el enlazador ya tiene, como quien dice, dónde está la implementación. Él va a buscar la implementación de las funciones, ¿verdad? A través de un archivo de código fuente, un CPP, ¿verdad? Que está unido a librocalificaciones.h. Entonces, el enlazador recibe todo eso, ¿verdad? Y hace un programa que ya tiene, como les digo, todo lo que es la definición de la función y la interfaz y la implementación. Y usted la usa como usted quiere, pues. Eso es básicamente cómo se hace la compilación y el enlace de estos archivos cuando se hace separación de la interfaz y de la implementación. ¿Ok? Bueno, básicamente esa es la parte de ahí, ¿verdad? Luego tenemos esta sección de la validación de datos mediante funciones establecer, ¿verdad? Entonces, esta parte de la definición, perdón, de la validación de los datos es bien sencillo. Si se fijan ustedes, acá dice validar el nombre del curso con la función establecer nombre curso de libro calificaciones. Esto es una mejora, como bien dice acá, a la clase, ¿verdad? Si nos vamos a ver, dice en la figura 316, ¿verdad? La figura 316 es esta que está aquí. Dice aquí en establecer nombre curso. Vamos a ver, aquí está, ¿ve? Void, libro calificaciones, establecer nombre curso. Y entonces va a validar que si el nombre, ¿sí? El string que me está mandando es menor o igual que 25, entonces le va a almacenar el dato, lo va a almacenar, miren, lo va a almacenar. Pero también dice que si es mayor que 25, ¿verdad? Entonces lo que va a hacer es que va a almacenar solo los primeros 25 caracteres. Aquí está, ¿ve? Con esa función substring, recordemos que, miren, les voy a contar algo que yo no recuerdo si yo se los mencioné. El libro yo creo que sí se los mencionó, pero es bueno que yo también esté en línea con el libro. String es un tipo de, no es realmente un tipo de dato. String es un objeto que tiene como base una cadena de caracteres, es correcto. Pero cuando yo defino un objeto de tipo string, voy a recibir un montón de funciones y de miembros de datos. Una de las cosas que nosotros obtenemos es que podemos utilizar funciones, miembro, mire, como esta, como length. Yo cuando dije aquí que iba a definir un objeto de tipo string y que ese objeto se llama nombre, entonces automáticamente el nombre es un objeto.
Lo que pasa es que le llamamos parámetro, pero es un objeto de tipo string, ¿ok? O de la clase string, mejor dicho. Y como es un objeto de la clase string, esta es la parte que yo les digo, jóvenes. Yo puedo buscar ahorita en internet, por ejemplo. Yo puedo buscar ahorita en internet cuáles son las funciones de los objetos string. Ojalá que se apure rápido esto, porque quiero rápido, no me quiero retrasarme mucho, pero puede ser que esto les ayude a ustedes a comprender mejor. ¿Cuáles son las funciones de objetos o de la clase string C++? Es el método más importante. Aquí está, ¿ver? Tal vez aquí aparece. No es mi intención meterme mucho a todo esto. Pero lo que les iba a decir es que acá string tiene un montón de métodos o funciones miembro. Aquí le llaman métodos. ¿Verdad? Entonces, ya vamos a ver cuáles encontramos. Ya vimos una que se llama length. Hay otra que se llama substr, ¿verdad? Entonces, dependiendo. Aquí está, miren esta. Find, que lo que hace es buscar lo que usted le envía a la miembro, ¿sí? Y le devuelve la posición en donde está, ¿verdad? Hay otras funciones. Al solo definir que un objeto es de la clase string, entonces ya usted, como les digo, tiene a la disposición, por ejemplo, la función substr, que lo que hace es subtraer desde la posición 5 caracteres. Entonces, si aquí str1 tiene hola mundo, entonces 1, 2, 3, 4, 5. ¿Verdad? Entonces, si yo le digo la posición 1, posición 2, 3, 4, 5. Entonces, lo que va a traer es 5 caracteres. 1, 2, 3, 4, 5. Va a traer mundo. ¿Verdad? Eso es lo que hace la función substr. Y así hay un montón. Volviendo a lo que, ahí está el length, miren. Aquí está el length, que devuelve la longitud de la cadena, que está almacenada ahí adentro del... Por ejemplo, si yo digo hola, entonces cuando yo le pongo length, me va a devolver 1, 2, 3, 4, 5, porque esa cadena mide 5. Volviendo otra vez a lo que estamos leyendo, entonces, como yo definí que este parámetro nombre era de la clase string, entonces yo ya puedo invocar de nombre la función length. Entonces lo que yo estoy queriendo decir es lo que dice acá el comentario, que si el nombre, este nombre que recibimos, ese dato que está ahí, tiene menos de 25 caracteres o menos, entonces le va a establecer el nombre del curso. Si no es así, o sea que si mide más de 25, entonces lo que va a hacer, miren, va a sustraer desde el punto 0, ok, entonces yo me equivoqué, ¿verdad? 0 es la posición, la primera posición. Entonces, desde la primera posición, ¿sí? Va a extraer 25 caracteres, ¿verdad? Los primeros 25 caracteres, como dice acá. Y los va a asignar, esa cadena la va a asignar en nombre curso, que también es tipo string, ¿verdad? Bueno, esa básicamente es lo que le dice este ejemplo que estamos viendo, ¿verdad? En donde vamos a validar datos mediante funciones establecer. En resumen, ¿qué es lo que quiere decir esta parte? Lo que quiere decir es que si tenés métodos, ellos le llaman métodos, miren, eso es para que enriquezcamos nuestro vocabulario. Aquí le llaman métodos a estas funciones, le llaman métodos. Entonces ustedes familiarícense con eso, que se les puede llamar métodos o funciones miembro, como usted quiera, ¿verdad? Lo que le dice es que si usted va a tener funciones establecer en su clase, usted perfectamente puede validar que lo que quiere establecer el usuario de esa clase sean datos correctos. El libro se desgasta un poquito, yo sé que se pone así como que no entendemos y por qué lo están haciendo. Es solamente que lo que quiere es hacer clases robustas. ¿Sí? Cuando te toque a vos programar clases, ¿verdad? Y las vas a distribuir entre tu equipo de programadores,
Entonces asegúrate, por favor, que no vaya a ir basura, que no se reciba basura en tu clase, pues que lo bote. Eso es lo que quiere decir, ¿ok? Eso es todo. No sé si de esta parte tienen alguna pregunta. El otro ejemplo prácticamente es igual, ¿verdad? O sea, es la misma cosa. Aquí está la prueba y entonces aquí le mandan algo que es más largo. Miren, aquí le pone hasta la G. Esto ya es de más, eso es más de 25. Entonces lo que va a suceder es que cuando ¿cómo se llama? Lo graben, solo se van a meter los primeros 25 datos, ¿verdad? Ese básicamente, ¿verdad? ¿Tienen alguna pregunta de este otro ejemplo? Que por cierto es el último. Ahorita vamos a dar más tiempo para validar eso. Sí, dígame, médico. En el caso de la clase de GeoStream, aparte de Cout, Segin, ¿qué otras funciones hay? Hay varias funciones. La verdad que yo no me he metido mucho a la parte de GeoStream porque recordemos que lo que yo utilizo es Echar y este es C++, ¿verdad? Pero sí tiene más funciones. Aquí podemos así rapidito echarle un vistazo, agarrar ¿cómo se llama? Un Google y buscar definición, para ver todo, definición de GeoStream, ¿verdad? Para ver qué es lo que tiene, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí aparecen, yo creo. Aquí tiene que estar definitivamente todos. Ok, banderas de formato. Permítame un momentito. Aquí están. No. Permítame. Estas. Vamos a ver. Esa misma clase se utilizará para imprimir información. GeoStream es el manejo de caracteres de entrada, perdón, de flujo de entrada y salida. Esa es la biblioteca para el flujo, para el manejo del flujo de entrada y salida, ¿verdad? Yo creería que aquí, permítame, vamos a ver, métodos para los objetos GeoStream, que isStream o Stream y FSStream, pero este es para file, este es para archivos. Es que usted me preguntó que qué otros métodos habían o qué otras funciones, y yo lo que necesitaría más bien es ver dónde está la definición. No, aquí no aparece. Si gusta, Érico, así como hicimos la vez pasada, yo voy a ver cuáles son las funciones que están dentro de GeoStream. Solo que les cuento, ¿verdad? Esa es la biblioteca donde están el manejo o las funciones para el manejo, los objetos, mejor dicho. No, perdón que me equivoqué. Ahí están definidos los objetos, las clases, ¿verdad? De los objetos para el manejo de entrada y salida como flujo. Recordando un poquito por qué digo esa palabra de flujo, porque es diferente como C++, en el caso de GeoStream, maneja las entradas. Las entradas las maneja como un flujo de datos. Ya ustedes vieron que yo no utilizo ampersand para leer números, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué no utilizo eso? Porque C++, en el caso de GeoStream, lo maneja muy diferente de C. C es scanf, ¿verdad? Y printf. Ellos sí utilizan de otra manera, no es un flujo de datos, sino que es un tipo de dato. Es como, vaya, se lo voy a poner de esta manera. Hay una diferencia entre descargar un archivo MP3 y hay otra forma que es hacerlo mediante streaming, ¿verdad? Entonces, el concepto siempre es igual, vas a leer bits, pero una forma lo que va a hacer es que tenés que tenerlo leído todo y entonces lo puedes escuchar como un archivo, y el término o la técnica de streaming es muy diferente, o sea, vas a estar leyendo el flujo de bits, ¿sí? Y lo vas a estar sonando.
No tenés que esperar a que llegue el final de la descarga, por decir así, para que vos comences a ver tu película. Ese es el concepto de streaming, ¿verdad? Es igual, si lo queremos ver de esa manera, ¿verdad? En aquel dato, en aquel C, en ScanF, tenés como quien dice que esperar a que esté todo. Y en este no, en este es como un flujo de datos, ya sea para la entrada, desde el teclado, por ejemplo, o para la salida, típicamente la pantalla, pero se pueden modificar, ¿verdad? Con esos valores que estábamos viendo en el wiki, se puede modificar de dónde yo quiero que venga la entrada. Puede ser de un archivo, puede ser del teclado, en el caso de entrada, ¿verdad? O puede ser de salida, igual en un archivo, o la pantalla. Yo lo voy a investigar, Erico, porque ahorita no me quiero perder mucho tiempo en esa parte de cuáles son las funciones de los objetos de IOStream. Ok. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Vamos a irnos al libro otra vez. Bien, si no tienen una pregunta, vamos a irnos un poquito más acá. Y entonces, miren, vamos a hacer una cosa. Ya ahorita esta parte de la 311, bueno, si lo leyeron está bien, no hay ningún problema, pero no, este es un ejemplo que se viene arrastrando desde ya ratos de un ATM. Es como que dice una clase que el libro pone de ejemplo para ir como haciendo una práctica. Nosotros, pues, si lo están leyendo, está bien, no hay ningún problema, ¿verdad? Pero entonces yo les quiero contar una cosa. Ahorita ya estamos como quien dice, yo voy a habilitar un montón de contenido que tengo en el aula, ¿verdad? Para que ustedes ya podamos entonces hacer foro, hacer tarea, va a haber una prueba y el examen. Eso básicamente van a ser igual. Lo que les acabo de mencionar va a ser la unidad 2, ¿verdad? La unidad 3 sí tiene una pequeña variación. ¿Por qué? Porque le vamos a meter un poquito más, como quien dice, de tareas, ¿verdad? Porque hay distintos componentes, les anticipo. Van a haber distintos, como que dice, temas, ¿verdad? Hay varios temas de conocimiento, por ejemplo, lo que son pilas, ¿verdad? Lo que son colas, árboles, y si nos queda chance, pues grafos también. Pero cada uno de ellos va a tener, como que dice, su evaluacioncita, digamos, su tarea, posiblemente, ¿verdad? Y pues obviamente vamos a tener prueba y examen, Entonces, y la idea es que separemos los conocimientos, ¿verdad? Que la prueba, por ejemplo, se vayan los árboles y que en el examen se vayan, por ejemplo, las pilas y las colas, por decir algo, ¿verdad? Separar un poquito para no cargarnos, ¿verdad? Y ser más, evaluar más el conocimiento incluso. ¿Por qué les cuento esto? Porque entonces estén pendientes, yo les voy a anunciar por el grupo de WhatsApp, les voy a anunciar cuando ya esté habilitado esto. Necesitábamos tener, por eso yo les pregunto siempre mucho, que si estamos claros con todos estos ejemplos. ¿Por qué? Porque entonces ya ustedes deberían de estar en la capacidad de que yo les voy a poner un diagrama UML y les voy a pedir que implementen esa clase, ¿sí? Y que ustedes me hagan un programa que, utilizando esa clase, haga tal o cual cosa. No se vayan a preocupar, no son grandes ejercicios. Básicamente lo que me interesa es que ustedes sepan manejar esta parte de la definición de los objetos, de las clases y por ende de los objetos, ¿verdad? Ese es el principio. Si no tienen alguna pregunta, jóvenes, esto sería por hoy, ¿verdad? Y como les anticipo, ya habilitar los ejercicios, las tareas, en este caso, foro, tarea, prueba y examen, ¿verdad? La tarea no creen que va a ser un día, la tarea va a ser 3 ejercicios, uno por día, ¿verdad? Entonces hacemos un ejercicio, otro ejercicio, así se nos pondría, ¿verdad? Va a durar 3 días la tarea, van a hacer un ejercicio por día, finalizamos con prueba y después de la prueba, examen, ¿verdad? 2 días después, examen. ¿Para qué? Pues para que hablemos de la prueba, para que hablemos de la tarea, ¿verdad? Para que no vayamos de un solo así como, pucha, no discutió nada. No. La intención es que si ustedes tienen preguntas, que las aclaremos,
¿verdad? Que si hay una evaluación la discutamos y todo eso, que no se vaya a ir así como quien dice, bueno, ¿y cuál era la manera correcta de hacer esto? Sino que se resuelvan todas esas cositas, ¿verdad? Jóvenes, ¿preguntas? No, por mi parte. Los demás compañeros, ¿estamos bien? Casi no los he escuchado, les cuento, solo a Érico. Brian, Rosa, Henry. Todo bien, ingeniero. ¿Está bien? Ok. Vamos a descargar la asistencia. Vamos a dejar de grabar.